El tema de esta clase va a ser sobre dolor. Este es un tema muy importante porque es una de las causas más comunes de consulta en todas las áreas de la salud. Odontología no escapa a esa frecuencia de consulta. Y sobre todo cuando son patologías que demandan algún tipo de urgencia. Cuando hablamos de historia clínica, yo le dije que los síntomas, todas las manifestaciones subjetivas, se exploran fundamentalmente a través del interrogatorio. El dolor, como síntoma que es, tiene justamente esa característica que es que haciendo un buen interrogatorio, en un porcentaje muy alto van a llegar al diagnóstico de la causa del dolor. Y otro aspecto importante para ustedes es esto. Fíjense la cantidad de estructuras que pueden producir dolor que son de causa odontológica. O sea, patologías yo no sé si van a ver ahí. ¿Eh? Está maximizado. En teoría, parece que sí. No sé por qué está así. Miren, todas estas estructuras son las que pueden producir dolor. Tienen las estructuras dentarias, tienen patologías de la mucosa. No estoy encontrando las cositas. Patologías de la mucosa, tienen patología periodontal, patología de las glándulas salivales, patología a nivel muscular, articular en la ATM. Tienen distintos tipos de neuralgia. Neuralgia del trigémino fundamentalmente, del glosofaringio y patologías oncológicas. No solamente la patología oncológica per se provoca dolor, sino que muchos de los tratamientos, la radioterapia, por ejemplo, también puede provocar dolor. Por eso es importante conocer este tema, por la frecuencia con que lo van a ver, porque haciendo un buen interrogatorio seguramente van a poder discernir la causa que lo produce y sobre todo porque no es solamente una estructura, las piezas dentarias las que provocan dolor, sino que hay otras estructuras que también pueden generar este tipo de síntomas. Yo le voy a dar primero una introducción que tiene que ver con aspectos muy generales antes de llegar al tema dolor en especial. Esto tiene que ver con cosas relacionadas con el dolor, pero son conceptos que son importantes que lo conozcan. La sensibilidad es la función del sistema nervioso por la cual el organismo adquiere conocimiento de las modificaciones del medio que lo rodea, de su propia actividad y los efectos de esta. Esto le permite básicamente a una persona estar relacionada con el medio y evitar los efectos nocivos que pueden producir algún factor de ese medio. A través de las sensaciones, el organismo conoce. Dentro de lo que es la sensibilidad, ustedes tienen varios tipos de ella. Tienen la cutánea o superficial o ecteroceptiva, donde tienen la táctil, que está mediada por el receptor, que son los corpúsculos de Meissner, la térmica, que está mediada por los corpúsculos de Krauss para el frío, lo de Ruffini para el calor, y las terminaciones dolorosas libres para el dolor. Después tienen la muscular y ósea o propioceptiva, dentro de la cual tienen la presión o de variestesia, la vibratoria o palestesia, no le encuentro acá la vibratoria o palestesia, de las actitudes segmentarias o batiestesia. Batiestesia quiere decir que uno, sin tener la visión de por medio, sabe qué partes del organismo están ocupando un lugar determinado. Y después tienen la visceral o interoceptiva, en la cual tenemos el dolor, y la específica de los órganos de los sentidos, que tienen vista, oído, gusto, olfato. Esto tiene que ver con el dolor, pero en particular son formas de presentación del dolor o alteraciones de la sensibilidad. La definición de dolor se las doy en un momento porque es el motivo de la clase, pero les doy todas estas definiciones que tienen que conocer. Algia hace referencia básicamente a un dolor que es persistente y tiene tendencia a repetirse. Hiperalgesia es la aparición del dolor ante un estímulo en la piel
que no debería provocarlo. O sea, es un aumento de la sensibilidad al estímulo que tiene, en este caso la piel, y uno hace un estímulo como tocar la piel y provoca dolor. La analgesia es la ausencia de dolor ante la aplicación de un estímulo doloroso. La hipoalgesia es la sensibilidad disminuida. Neuralgia es un dolor que sigue una vía nerviosa. Y la hiperestesia, que es el aumento de la sensibilidad general. Estos conceptos son importantes tenerlos en cuenta porque tienen relación con el dolor en sí. El dolor se define, hay varias definiciones de dolor. Esta es una de ellas. Se define, en esta definición, es una experiencia sensorial y emocional desagradable vinculada con lesión real o potencial de los tejidos o descrita en términos de ese daño. Entonces quiere decir que no solamente es una percepción de un estímulo nociceptivo, además tiene un componente que es subjetivo y en el que intervienen desde pensamientos, sensaciones y conductas. Lo más común del dolor son los que están producidos por un estímulo nociceptivo, que es lo que uno habitualmente tiene en su experiencia el dolor. Ese fundamentalmente es el dolor agudo. Todas estas sensaciones subjetivas fundamentalmente tienen relación con lo que genera el dolor crónico. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende? Todas las estructuras tienen una sensibilidad o un umbral de percepción de los estímulos determinado. Hay tejidos que tienen, perdón, hay tejidos que tienen un alto umbral al dolor o son poco sensibles. Esto es el caso del esmalte dental, el pericardio, pulmón, hueso, la superficie articular, el hígado. Y estructuras que tienen un bajo umbral del dolor, o sea que son muy sensibles, como es el caso de la pulpa dentaria, la dentina, el periósteo, la cápsula sinovial, piel y miocardio. Entonces, no todas las estructuras ante un estímulo van a reaccionar de la misma manera. Hay estructuras que son muy sensibles al dolor y otras que son menos sensibles. Una forma de clasificar el dolor es, por su origen, lo podemos clasificar en nociceptivos, dentro del cual tenemos el somático y el visceral, y dentro del somático, a su vez, tenemos el superficial y el profundo. Por el origen también tenemos el neuropático y el psicógeno. El psicógeno no les voy a hablar porque es un paciente que experimenta dolor. Cuando uno lo estudia, no tiene ninguna estructura alterada como para que lo provoque. Es un problema de afectación psicológica y no orgánica. Por la duración, el dolor básicamente puede ser agudo o crónico. El crónico a su vez puede ser de origen oncológico o no oncológico y el agudo puede ser continuo o episódico. Y por la intensidad, el dolor puede ser leve, moderado o severo. Ahora vamos a ir viendo cada uno de estos tipos de dolor y cuáles son las características en cuanto al mecanismo fisiopatológico que los produce y las manifestaciones clínicas que dan. Primero les voy a hablar de lo que es el dolor nociceptivo somático en general. Ven que tiene uno superficial y uno profundo. Primero les voy a dar el mecanismo fisiopatológico de lo que es el dolor nociceptivo somático en general. El dolor nociceptivo somático tiene una localización precisa, es cuando uno se pincha, se quema, aparece en el lugar donde se produce la estimulación nociceptiva o el daño celular y habitualmente es proporcional al estímulo. A mayor estímulo, mayor dolor. Y es un mecanismo adaptativo. Esto quiere decir que nos resguarda de lesiones. O sea, es un mecanismo de protección ante un estímulo que puede ser una quemadura, un pinchazo. Eso es lo que hace que uno instantáneamente retire la parte del cuerpo que está siendo agredida, aunque no haga uno consciente la aparición del dolor. ¿Se entiende? Entonces,
El estímulo nociceptivo somático básicamente se produce en una zona precisa del organismo donde está generada la lesión, es proporcional al estímulo, a mayor estímulo, mayor dolor, y es un mecanismo de protección, es un mecanismo adaptativo. Las condiciones o los requisitos para que se produzca este dolor somático, nociceptivo somático, son la presencia de un estímulo capaz de provocarlo, un aparato de recepción, las vías de conducción y un centro cortical de análisis. No le encuentro la vuelta a la flechita todavía. Entonces tenemos las estructuras que tienen que conocer que van a generar este tipo de dolor nociceptivo somático es un estímulo, el aparato de recepción, las vías de conducción y un centro cortical de análisis. Los estímulos pueden ser externos o internos. Estímulos externos tenemos estímulos mecánicos, térmicos, radiaciones, sustancias químicas irritantes, o internos como la presencia de productos anormales en los tejidos o variaciones del pH tisular. El aparato de recepción, el receptor de ese tipo de estímulos, son las terminaciones nerviosas libres. Las vías de conducción, fundamentalmente tenemos una neurona periférica en el ganglio de la raíz posterior, que es este. Después tenemos en la segunda neurona a nivel de la médula o el bulbo, en este caso es esta segunda neurona que está a nivel de la médula, y después tenemos una tercera neurona que está a nivel del sistema nervioso central y la que va a ser consciente el dolor. Allí tenemos el tálamo y la corteza cerebral. Las vías de conducción tenemos las vías A delta, que son mielínicas, que conducen rápidamente los estímulos, y las C o amialínicas, que lo conducen en una forma más lenta. Ahora, cuando veamos cada uno de los tipos de este tipo de dolor, lo vamos a ver en particular. Y el centro cortical de análisis para la percepción del dolor está a nivel del tálamo y en la corteza cerebral. Entonces, estas estructuras son las que intervienen en el dolor somático, nociceptivo somático. Tienen un estímulo, un receptor, que son las terminaciones nerviosas, las vías de conducción y a nivel del sistema nervioso central, el centro cortical, que es el que analiza justamente este tipo de síntomas. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora vamos a ver en particular el dolor nociceptivo somático superficial. El dolor nociceptivo somático superficial tenemos a nivel de la piel y en distintas mucosas como la mucosa mucogingival. Diversas patologías como las aftas, las úlceras, el herpes pueden producir agresión en este tipo de mucosas y provocar dolor. Cuando el dolor es generalizado en la mucosa, se llama estomatodinia. Cuando es localizado, va a tener el nombre de la región que está afectada. Si es la lengua, tenemos glosodinia, a nivel de las encías, uliodinia, y a nivel de los labios, queilodinia. Esas son las nomenclaturas que tienen los distintos tipos de dolores según la zona que está afectada de la mucosa. Tenemos dos tipos de dolor fundamentalmente. Uno que es vivo, punzante, de comienzo y terminación rápida, que está conducido por las fibras A delta, que son las fibras mielínicas que conducen más rápido justamente los estímulos y responden a estímulos como los térmicos y mecánicos. Y después tienen la otra forma de dolor, que es quemante, más lento en percibirse y que dura más, está conducido por la fibra C, y que son las amielínicas, y que responden a estímulos químicos, térmicos y mecánicos. Entonces, de acuerdo a las características del estímulo y la vía de conducción, van a tener distintos tipos de dolor. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Después tienen el dolor nociceptivo somático profundo.
Las estructuras que pueden producir este tipo de dolor son músculo esquelético, la articulación temporomandibular, el tejido óseo y el periósteo, el tejido conectivo, el tejido periodontal. A diferencia del anterior, el tipo de dolor que se genera en este tipo de estructura es poco localizado, es menos vivo que el anterior y habitualmente provoca dolor referido. Dolor referido es el dolor que uno lo percibe en una zona, pero el sitio donde se genera la lesión está alejado a ese lugar donde se lo percibe. Eso es un dolor de tipo referido. ¿Se entiende eso? Hay una agresión en un sitio anatómico, pero se lo percibe alejado a ese sitio. Dentro de los dolores nociceptivos somáticos profundos, tenemos el dolor dentario. Hay varias teorías que tratan de explicar cómo se genera el dolor dentario. Una es esta teoría, que es la hidrodinámica, que es la más aceptada. Acá tenemos los receptores, que son los nociceptores, que se encuentran a nivel de la pulpa y en la dentina. En la pulpa tienen presorreceptores, termorreceptores y quimioreceptores. A nivel de la dentina tienen mecanorreceptores. Cuando se estimulan estos receptores del dolor por estímulos como el frío, el calor, dulce, ácido o la presión, lo que va a producir es movilización de la linfa que está dentro de los túbulos dentinarios, y dentro de estos túbulos ustedes tienen fibras nerviosas que son las A delta y las C, que están alrededor de las prolongaciones de los odontoblastos dentro del túbulo dentinario. Cuando se produce la estimulación de esa fibra por la movilización de la linfa, eso va a provocar el dolor. Y de acuerdo a cuál de las fibras nerviosas es la que está estimulada, si la A delta o la C, va a ser, como vimos anteriormente, el tipo de dolor que va a generar. ¿Se entiende eso? ¿Está? ¿Sí? ¿Se entiende? Como es un dolor referido, las piezas dentarias que tienen dolor, habitualmente el dolor va a estar referido a una zona distante a donde se está produciendo la agresión. Estas zonas se llaman zonas de Glick. Es un autor que les dio justamente las características en cuanto a dónde están referidos el dolor de las distintas piezas dentarias. Esto lo van a tener que ir aprendiendo a medida que van estudiando pacientes, viendo pacientes en las clínicas, pero la forma más sencilla de hacer una síntesis de cómo se refiere el dolor es esta. Los dientes anterosuperiores se refieren a la región frontal y suborbitaria, los anteros inferiores a la región mentoniana, los molares superiores a la región temporal y los molares inferiores a la auricular. Entonces, esto lo van a tener que ir conociendo, pieza dentaria por pieza dentaria, dónde se refiere cada uno de estos dolores. Y dentro del dolor, que lo clasificamos por el origen, dentro del nociceptivo visceral, lo que tenemos acá son básicamente todas las vísceras, las estructuras que son órganos internos. El dolor habitualmente se localiza mal, se irradia en forma difusa, refiriéndolo a zonas alejadas del sitio donde se origina el dolor, pero siempre sigue básicamente una vía nerviosa. Son dolores habitualmente poco localizados y también, como en el anterior, provocan dolor de tipo referido. Las vísceras, de acuerdo a cuál es la estructura que está afectada, tienen distintos tipos de estímulos que generan dolor. Las vísceras huecas, por ejemplo, responden a la distensión y a la contracción brusca. Las mucosas inflamadas a cambios químicos y en el pH. El corazón básicamente a la isquemia, lo que provoca el dolor en la cariopatía isquémica, la angina de pecho. Y el hígado responde fundamentalmente a la distensión de su cápsula, que es la cápsula de Gleason. Entonces, el dolor visceral es un dolor que es poco localizado, habitualmente es un dolor referido
y como le dije anteriormente, sigue una vía nerviosa, o sea, está referido, pero si, por ejemplo, un dolor de un cólico biliar, el paciente lo puede referir al hombro. O sea, sigue una vía nerviosa, pero el sitio donde se percibe el dolor está alejado a la estructura, en este caso una víscera hueca, que es la que está generando el dolor. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Y después tienen el dolor neuropático. El dolor neuropático está causado por una lesión primaria o disfunción del sistema nervioso periférico o central. Es un dolor que habitualmente no le es familiar a la persona, porque es un dolor que habitualmente, cuando uno lo relaciona con los nociceptivos, es distinto. Es un dolor de tipo quemante, punzante, puede asociarse con un examen neurológico normal y a menudo no hay hallazgos físicos demostrables. O sea, es un dolor de tipo mal adaptativo, no tiene funciones de defensa y por sí solo el dolor es una enfermedad. ¿Se entiende ese concepto? ¿Se entiende eso? Todos los que responden a estímulos nociceptivos tienen funciones de defensa. En este tipo de dolor, en el neuropático, es un dolor que no tiene funciones de defensa, por eso es mal adaptativo y habitualmente va asociado a otros síntomas como pueden ser hipoestesia, parestesia, disestesia, hiperalgesia. Esos son distintos tipos de sensaciones asociadas al dolor. ¿En qué tipo de caso vamos a ver un dolor neuropático? Esto lo vamos a ver cuando se estudie quinto par, que es la neuralgia del trigémino. El otro es la odontalgia atípica o dolor fantasma. Dolor fantasma, por ejemplo, es esto. Este es un paciente que le amputaron el miembro inferior, no tiene ningún tipo de estímulo para tener dolor y queda permanentemente con la sensación del dolor. El dolor que tenía la patología del miembro inferior, que ahora no está más, pero el paciente lo sigue percibiendo. Lo mismo pasa con las piezas dentarias que en algún momento generaron dolor, se hace la exodoncia y el paciente después de ella sigue experimentando el dolor. Después tienen la neuralgia posherpética, la de las neuropatías diabética, alcohólica y la del dolor talámico. El dolor talámico es esta estructura que cuando tiene alguna afectación, tiene que tener una patología del sistema nervioso central que afecta al tálamo, le provoca dolor en alguna parte del cuerpo porque dentro del tálamo hay como una representación anatómica de todo el organismo. De acuerdo al sitio donde se lesiona el tálamo, va a generar dolor en alguna estructura del organismo. O sea, tiene percepción del dolor, pero si uno estudia esa estructura en el organismo, no encuentra ningún tipo de causa del mismo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? De acuerdo a las características de la evolución o duración del dolor, el dolor puede ser agudo o crónico. El dolor agudo se caracteriza por un inicio generalmente repentino, ligado a un incidente específico, hay una agresión, hay una anoxia que agrede al organismo. La forma de presentación generalmente es brusco, por lo general es localizado, se puede irradiar y es transitorio. Va asociado a signos y síntomas como la activación del simpático que le provocan hipertensión, taquicardia, taquipnea, sudoración, palidez, inquietud. Y ejemplo de este tipo de dolor es el producido por las extracciones dentarias o el de los postoperatorios. Y el dolor crónico habitualmente tiene un comienzo insidioso, a diferencia del agudo, tiene un inicio que es insidioso y a veces al paciente le cuesta determinar desde cuándo tiene ese dolor. La presentación habitualmente tiene un componente emocional importante, no es habitualmente bien localizado y es persistente. Habitualmente tiene una duración mayor a 6 meses. A diferencia del dolor agudo, el crónico no tiene esa respuesta fisiológica de activación del simpático
y el paciente se ve habitualmente deprimido, inexpresivo, agotado y habitualmente provoca descompensación por la disminución de la actividad funcional que provoca la persistencia de este tipo de dolor. Ejemplos del mismo, de los crónicos, tenemos los producidos por las enfermedades oncológicas, en el cáncer, dolores persistentes de espalda, cuello, artritis, artrosis. ¿Está? Entonces tenemos dos tipos de dolor. El agudo, que habitualmente tiene un inicio repentino, tiene una activación de simpático, provoca taquicardia, provoca hipertensión, tienen transpiración profusa, o sea, todo lo que es activación de simpático. Y habitualmente las causas que lo producen son agresiones bruscas, agudas, que dan ese tipo de inicio. En el crónico tienen un inicio más gradual, habitualmente al paciente le cuesta recordar desde cuándo presenta el síntoma del dolor, son persistentes, duran varios meses y a menudo lo que le provocan sobre todo es una afectación a nivel psicológico. Lo deprime la persistencia del dolor. Típico de esto es el dolor oncológico. Más o menos queda la idea. ¿Se entiende? Entonces, como es un síntoma, lo fundamental para analizar un síntoma es hacer el interrogatorio. Entonces hay una serie de ítems que tienen que recordar que se analizan cuando hacen el interrogatorio. Lo primero que habitualmente refiere el paciente es dónde tiene el dolor. Ni siquiera hay mucha necesidad de preguntarle dónde le duele porque el paciente espontáneamente lo refiere. Pero la localización es el sitio anatómico donde el paciente refiere el dolor. El carácter del dolor, eso se llama la cualidad del dolor, ese es el cómo duele. El dolor puede ser punzante, como un pinchazo, puede ser gravativo, es como una opresión, lancinante, es como una lanza que atraviesa el cuerpo, puede ser pulsátil como latido, puede ser terebrante como si fuese un taladro que está atravesando el organismo, puede ser cólico. En el dolor cólico lo que hay es un dolor con una intensidad que va aumentando y disminuyendo. Ese es típico, por ejemplo, del dolor de las vísceras huecas. O puede ser urente o quemante, como el que se produce, por ejemplo, en las neuropatías. Por la intensidad del dolor nosotros dijimos que la medimos con una escala del 0 al 10. Como todo síntoma, como toda manifestación subjetiva, depende mucho de la persona. Hay personas que son estoicas al dolor, no tienen prácticamente ante el mismo tipo de estímulo una percepción de gravedad de la intensidad del dolor. Y hay otras personas que con el mismo tipo de estímulo sienten que con eso se muere. O sea, depende mucho del componente psicológico, cultural de las personas. La irradiación básicamente es donde se extiende el dolor. De un punto determinado se corre, se extiende habitualmente a través de una vía nerviosa, siguiendo un nervio. La iniciación que puede ser brusca o gradual, habitualmente el dolor agudo es de iniciación brusca, como le dije hoy. El crónico habitualmente es gradual. La duración y la evolución del dolor puede ser agudo, crónico o paroxístico. Aparece y desaparece. De acuerdo al horario y la periodicidad, el dolor puede tener relación con las comidas. Esto es típico de las patologías. Por ejemplo, un paciente que tiene cálculos en la vesícula come y le aparece el dolor, o aparece a predominio nocturno, como ocurre frecuentemente con los dolores de tipo neuropático. Los concomitantes físicos, psíquicos y sensoriales pueden hacer que el dolor le provoque indiferencia, el paciente no registra, o sea, no le da, no valora lo que está sintiendo, o puede tener sensaciones como irritabilidad, angustia, pérdida de la noción del tiempo. Esto habitualmente se ve en los dolores de tipo crónico. O puede provocarle taquicardia, taquipnea, palidez, midriasis, hipertensión, transpiración fría, sensación de ver las estrellas, escotomas que son
zonas de pérdida de la visión o directamente ceguera. Eso se produce en los dolores de tipo agudo. Y las condiciones provocadoras o agravantes del dolor o atenuadoras del dolor tenemos desde postura determinada, por ejemplo, hay patologías en las cuales uno se pone en una posición determinada y atenúa el dolor o lo aumenta. Si uno tiene un dolor en la pleura y se acuesta de ese lado del cuerpo y ventila con el lado contralateral, por ejemplo, eso atenúa el dolor. Hay otras patologías en las cuales no hay posición antálgica. El paciente no encuentra posición para que le calme el dolor. En el cólico renal, por ejemplo, el paciente literalmente se revuelca de dolor porque no encuentra una posición que se lo calme. Y hay dolores de tipo digestivo que uno adopta una posición determinada y se atenúa. Esas son justamente las condiciones que aumentan o disminuyen el dolor. Y una forma de hacer una nomenclatura para recordar qué es lo que se debe interrogar cuando se evalúa un paciente con dolor es utilizar esta nomenclatura de Alicia, en la cual la primera A es de la antigüedad del dolor, la L es la localización, es el dónde duele, la primera I es la irradiación o propagación, la C es el carácter, la cualidad del dolor, es el cómo duele, la otra I es la intensidad, es el cuánto duele. Y por último, la última A tiene que ver con la atenuación o la agravación del dolor. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? Bueno, voy a cortar acá la... Lo fundamental